Hola, hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema bien interesante, músculos del compartimiento anterior del antebrazo y fosa cubital. Entonces, bueno, los objetivos de la sesión, como siempre, pues dominar los conceptos de la anatomía muscular del antebrazo anterior y fosa cubital, relacionar los conceptos con principios clínicos y al final les voy a hacer también una pequeña evaluación que capaz que les hace ahí hay alguna ayuda para su clase. Entonces, venga. Yo creo que una de las cosas interesantes que vamos a aprender acá en esta pequeña clase, entre otras cosas, es esto. Cómo poder tomar, por ejemplo, una gasometría arterial, que se toma de la arteria radial, ¿no? Entonces vamos a ver justamente ahí algunas como referencias anatómicas para que lo puedan hacer adecuadamente, que de hecho acá no me gusta cómo la toman, pero bueno, vamos allá. Fíjense que vamos a dar un pequeño repaso al tema de plexo braquial, sobre todo, para que se entienda con mayor claridad cómo es que se inervan los músculos del antebrazo. Entonces, bueno, recuerden que el plexo braquial, pues son justamente las ramas anteriores de los nervios raquídeos, ¿no? Acá está el nervio raquídeo, acá tenemos un esquema de la médula espinal. Acuérdense que la parte anterior la podemos reconocer por el gran surco, que es un surco bien real. El surco posterior es más bien como un surco medio virtual, ¿no? Tenemos acá las astas anteriores y las astas posteriores. Acuérdense que las astas anteriores tenemos justamente las segundas neuronas somáticas que van a salir justamente a través de estas ramas ventrales. Y bueno, tenemos también acá en azul las vías sensoriales, que tenemos acá justamente un ganglio raquídeo, y entra toda esta información que viene desde fuera hacia las astas posteriores. Bueno, ya cuando salen estas dos como ramas, tanto anteriores como posteriores, se hace el nervio raquídeo, que ya lleva información mixta, tanto somática como sensitiva, y después de ahí otra vez vienen ramas anteriores y las ramas posteriores, ¿no? Las ramas posteriores, acuérdense que pues, van a estar desde el nivel de las cervicales hasta el coxis y van a inervar básicamente a los músculos posteriores de la columna. Las ramas anteriores, pues van a formar básicamente los plexos, el plexo cervical primero, el plexo braquial, lumbares y sacrococcígeos, y también los nervios intercostales que están a nivel torácico, ¿no? Bueno, vamos allá. Acá unas imágenes que les puse del Gray, que la verdad es que se me hace que tiene unas imágenes bien bonitas. Acuérdense que el plexo braquial va desde C5 hasta T1, y me refiero a lo normal. Acuérdense que hay variantes que va desde C4 y a veces hasta T2, ¿no? Pero bueno, lo normal es esto. Entonces, recuerden, todas son ramas anteriores de estos nervios raquídeos, ¿no? Hay que recordar que las raíces, que están justamente acá, los ramos anteriores de C5 a T1, que sería básicamente esto que está acá, van a salir ramas anteriores, y después dijimos que estas raíces se van a unir en troncos, ¿no? Que va a ser el tronco superior, que está acá, el tronco medio, que es este, y el tronco inferior, que es este. Ahorita adelante les voy a poner un esquemita para que se entienda mejor, pero bueno, me gusta esta imagen porque estamos como bien real, ¿no? Después de que ya tenemos estos tres troncos, vienen las divisiones. Acuérdense que tenemos la división anterior, que sería esta, y la división posterior, que está literal atrás de la arteria axilar, que es esta, ¿no? En esta sección. Y bueno, al final tenemos los fascículos, que estos son el fascículo lateral, el fascículo medial, y atrás de la arteria axilar está el fascículo posterior, que aquí lo podemos ver. ¿Me vieron? Acuérdense que esto de medial, lateral y posterior es tomando como referencia justamente a la arteria axilar, que es la arteria subclavia cuando está antes de pasar por el borde lateral de la costilla número 1, ¿no? Eh, Aquí está bien algo bien, bien bonito que vimos en osteología, que es el tendón del escaleno anterior, que a este tubérculo en la costilla se le llama el tubérculo de Lisfranc, ¿no? O del escaleno anterior. Bueno, vamos al esquema, ¿no? Este es un esquemita que bueno, yo me hice con base también en lo que está en los libros, en otros videos. La verdad que está bonito, les recomiendo que ustedes hagan uno propio. Y bueno, acá están primero, dijimos que las raíces, ¿no? Tenemos las raíces de C5, C6, raíz de C7 y raíces de C8 y T1. C5 y C6 se juntan, C8 y T1 también se juntan, y C7 es un tronco único, ¿no? Que no se junta con otras ramas anteriores.
Después viene justamente el tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior. Es superior porque está arriba, medio porque está en medio y el inferior pues, porque está abajo. Acuérdense, el tronco superior está formado de las ramas anteriores de C5, C6, el tronco medio solo de C7 y el tronco inferior de ramas anteriores de C8 y T1. Perfecto. Después viene justamente ya las ramas anteriores, ay, perdón, las ramas anteriores, una rama posterior y otra vez una rama anterior. Entonces, unas divisiones anterior y posterior, ¿no? Y bueno, justamente acá vienen estas divisiones donde se van a entrecruzar estos troncos de inicio, ¿no? Aquí es donde se empieza a poner a lo mejor un poco complejo el tema del plexo braquial. Pero bueno, recuerden que la división, el tronco medio va a dar una rama anterior que se va a unir con la división anterior que viene del tronco superior. Después, la división anterior va a dar una rama posterior que se va a unir justamente con la división posterior. Y acá tenemos una rama posterior de la división anterior que se va a unir también justamente con la división posterior de en medio. Entonces vean cómo el tronco medio básicamente se va todo hacia posterior, ¿ya vieron? Y da su rama anterior que se une a la división anterior que viene del tronco superior. Bueno, al final ya vamos a tener justamente los fascículos, que dijimos que es el lateral, el posterior y el medial. Acuérdense que esto es con referencia a la arteria axilar. El lateral pues está más hacia el lateral, el posterior está atrás del axilar y el medial está más pegado hacia la línea media, ¿no? Perfecto. Vamos con las ramas terminales del plexo braquial. Acá tenemos el nervio radial, que se origina de las ramas posteriores, donde se fusionaron justamente las ramas posteriores desde el tronco inferior, tronco medio y tronco superior. Entonces vean como todo lo posterior forma al nervio radial. Y tenemos también el músculo cutáneo, que sale justamente de una rama del fascículo lateral, el nervio mediano, que sale de una rama del fascículo lateral cuando se une con una rama anterior del fascículo medial, se hace ahí el mediano, y tenemos también el cubital que sale desde el fascículo medial. ¿Ya vieron? Esas son las ramas terminales. Entonces vamos con las ramas colaterales. Estas van a ser bien importantes pues para entender musculatura del hombro. La verdad es que para lo que vamos a ver ahorita, que es con el tema de antebrazo, nos vamos a quedar más bien con las ramas terminales. Pero bueno, esto es un repaso, entonces lo hagamos. Acuérdense que acá tenemos el nervio dorsal de la escápula, que justamente nos va a estar inervando al elevador de la escápula, al romboides menor también. Acá tenemos una contribución del nervio frénico, que también sale de la rama anterior de C5. Acá tenemos un nervio súper famoso, que es el nervio torácico largo, que acuérdense que va a inervar al serrato anterior, y literal es bien largo, ¿no? Y tiene ramas de C5, C6 y C7. Acá tenemos al nervio supraescapular, que nos va a inervar al músculo supraespinoso, al infraespinoso. Tenemos también acá el nervio subclavio, que este es bien bobo, porque nos va a inervar justamente al músculo subclavio. Acá tenemos al nervio pectoral lateral, que acuérdense que el nervio pectoral lateral nos va a inervar junto con el pectoral medial al músculo pectoral mayor, ¿no? Acá tenemos estas tres ramas colaterales que salen justamente del fascículo posterior, que es el subescapular inferior, el nervio tóraco-dorsal y el nervio subescapular superior, ¿no? Acá tenemos el nervio axilar, entre otros, al músculo que inerva, pues es el músculo deltoides. Y acá tenemos al nervio pectoral medial, que este va a inervar solamente al pectoral menor, pero acuérdense que tanto el pectoral medial y el lateral inervan al mayor, el pectoral medial solo al menor. Tenemos acá el nervio cutáneo medial del brazo y el nervio cutáneo medial del antebrazo, que estos son solamente sensitivos. Y listo, eso es todo el plexo braquial. Entonces, bueno, acá otro recordatorio. Bien, acá tenemos el nervio dorsal de la escápula y señaladito, es una imagen del Gray. Tenemos acá el nervio torácico largo, que acuérdense que se va al serrato anterior, nervio subclavio, nervio supraescapular, nervio pectoral lateral, el nervio pectoral medial, nervio el intercosto braquial. Este es importante porque es como la única estructura importante que atraviesa la cara medial de la axila, ¿no? Entonces, al final de cuentas, este nervio intercosto braquial se une al nervio cutáneo medial del brazo. Tenemos también acá el nervio cutáneo medial del antebrazo, que eso ahorita los vamos a ver, y el nervio mediano también aquí señalado, el nervio cubital, y cuál nos falta, el nervio músculo cutáneo. Bien importante porque esto nos inerva tanto al bíceps braquial como al coracobraquial, ¿no?
Buenísimo. Porque les puse sí, está bueno, quería acá mostrarles cómo el nervio musculocutáneo, que está señalado por aquí, miren, nervio musculocutáneo, viene por acá, se va atrás del bíceps y vean cómo ya más distal se va a transformar en el nervio cutáneo lateral del antebrazo. Ahorita lo vamos a ver justamente para antebrazo, ¿no? Muy bien. Estos son los nervios que nos faltaban del fascículo posterior, no los habíamos visto en la imagen pasada porque están literalmente posteriores, entonces nos estorbaba acá la arteria axilar para poderlos ver, pero vean cómo tenemos pues, justamente el fascículo posterior y de él sale el nervio axilar, que está bastante importante, que va acá junto con la arteria circunfleja posterior, va acá por el cuellito del quirúrgico del húmero. Tenemos acá también el nervio subescapular superior, que obviamente va a inervar al subescapular, nervio subescapular inferior y el nervio tóraco dorsal, que nos va a estar acá inervando al dorsal ancho, ¿no? Nos falta el nervio cutáneo posterior del brazo, que también está, que tiene ahí como abrazando la cabeza larga del tríceps, ¿ya vieron? Bueno, ya tenemos ahora sí todo el tema de los nervios. Vámonos a estudiar un poquito sobre la fosa cubital. ¿Qué es la fosa cubital? ¿No? La fosa cubital es esta estructura que nos permite justamente que pasen estructuras desde el brazo hacia el antebrazo. Acuérdense que debemos tener conexión con todo el sistema nervioso, desde luego la irrigación, los vasos linfáticos son bien importantes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver como lo más importante. Esta también es una imagen del Gray. Ahora sí me basé mucho en el Gray para hacer esta presentacioncita, pero bueno, la verdad que está bueno. ¿Cuáles son los bordes de esta fosa cubital? Por un lado, tenemos acá al músculo brachiorradial, que viene desde el brazo y va a terminar en la región anterior del antebrazo. Y tenemos acá también el pronador redondo. Son los dos músculos que lo limitan. ¿Ya vieron cómo se va formando un triangulito ahí? Y además tenemos esta línea imaginaria, que es una línea imaginaria justamente que está entre los epicóndilos lateral y medial del húmero, ¿no? Y ahí tenemos este triángulo, que básicamente es la fosa cubital, ¿no? Eh, Buenísimo. Entonces, a ver, ¿qué les iba a mostrar acá? ¿Cuáles son las estructuras que pasan en la fosa cubital? Pues tenemos primero, en orden, desde lateral hacia medial, tenemos primero el tendón del bíceps braquial, es la cabeza corta del bíceps braquial. Tenemos después a la arteria braquial, que viene desde acá arriba. Acuérdense que esta arteria braquial va pegada al nervio mediano. Es el nervio que pasa por en medio, entonces así lo pueden recordar, el nervio mediano pues pasa por en medio, al ladito de la arteria braquial, y en el vértice de esta fosa cubital que estamos describiendo, de este triangulito, normalmente la arteria braquial se bifurca, ¿no? Y se hace la arteria radial por el lado lateral y la arteria cubital por el lado más medial, ¿no? Esto, acuérdense que puede haber variantes anatómicas, hay veces que esta bifurcación se hace desde nivel axilar, se puede hacer también más abajo, pero bueno, acuérdense que esto es la normalidad, ¿no? Bueno, algo que no ponen acá en la ilustracioncita del Gray, que se las quería poner, pues es desde luego también la vena braquial, ¿no? Que la vena braquial, acuérdense que se hace una bifurcación a nivel todavía de la vena axilar, ¿no? Y que baja bien medial en el brazo. Y bueno, pues entonces básicamente podríamos decir que estas son las estructuras importantes que pasan. Entonces sería la arteria, perdón, el tendón del bíceps braquial, la cabeza corta, después la arteria braquial, la vena braquial y el nervio mediano. Y ahora sí, ya tenemos como las estructuras más importantes. Algo que está acá bonito para que lo sepan relacionar también con la clínica, cuando estén aprendiendo a tomar la tensión arterial, normalmente con el estetoscopio, pones justamente el estetoscopio a nivel de la fosa cubital para escuchar la arteria braquial y escuchar el pulso, ¿no? Ya lo van a hacer más adelante. Buenísimo. A ver qué les iba a poner acá. Justamente acá tenemos el pronador redondo cortado, entonces para que vean justamente cómo el nervio mediano va a correr justo con la arteria cubital, pegadita a la arteria cubital, la arteria radial se va más hacia lateral, ¿no? Y el nervio mediano va a discurrir justamente entre el pronador redondo en la cabeza cubital y la cabeza radial del pronador redondo, ¿no? Y bueno, ahí se va ya más para abajo. Por ahora eso. Bueno, esta es otra imagen de el Gray. ¿Y qué tenemos acá? Esta es como ya la pared más anterior de la fosa cubital, ¿no? Abajo de la piel tenemos esto, que es justamente la vena mediana cubital, que es la que va a unir tanto a la vena basílica
como a la vena cefálica, ¿no? Se une acá con una anastomosis venovenosa. Y bueno, tenemos acá, miren, el nervio radial, lo alcanzan a ver acá, que está bien en el borde del braquio radial, ¿no? Acuérdense que, bueno, esta aponeurosis es la aponeurosis bicipital, esta continuación es un tejido conectivo, miren, esto que está acá, es una continuación del bíceps braquial y básicamente es una estructura también bien importante porque va a estar cubriendo anteriormente a la arteria y vena braquial, así como al nervio mediano, que ya vieron está abajo de esta aponeurosis bicipital. Muy bien. Vámonos ahora sí más hacia el antebrazo aún más distal, a ver cómo es que van discurriendo justamente los nervios. Miren, acá tenemos el nervio radial. Acuérdense que el nervio radial nos va a dar dos ramas, una rama profunda, aquí está la rama profunda del nervio radial que se ve hacia posterior, y nos quedamos con un ramo superficial del nervio radial, que este sí se va a ir bien anterior, ¿no? Perfectísimo. Exacto, y bueno, justamente el ramo superficial del nervio radial pasa profundo al músculo brachiorradial que habíamos visto hace ratito, ¿no? Que va a estar más o menos acá, que va desde el brazo hasta el antebrazo. Muy bien, vamos entonces a entender un poco más sobre la pared anterior de la fosa. Dijimos que acá tenemos la vena mediocubital, acá les puse una imagen de un atlas que a mí me gusta mucho, que es el Visible Body, que lo pueden descargar ahí en sus dispositivos. Vean, acá vamos a hacer un recordatorio bien rápido de cómo es que vienen las venas desde la vena axilar, ¿no? Tenemos ahí la vena axilar, que acuérdense que tiene una ramificación bien a nivel todavía axilar, en el primer tramo de la vena axilar, y es la vena cefálica. Entonces vean cómo la vena cefálica se va como por el lado lateral del bíceps braquial, y la vena subclavia, que después se transforma justamente en la vena basílica, se viene bien medial, rodeando justamente así como al bíceps braquial, ¿no? Entonces sí lo van a poder recordar mejor. Otra vez, acá tenemos la vena mediana cubital, que está anterior a la fosa cubital, y acá tenemos la vena cefálica accesoria, ¿no? Solo como un recordatorio. ¿Qué pasa si quitamos entonces estas venas? Nos va a quedar acá justamente la fascia de la que habíamos hablado, tejido conectivo, que deriva del bíceps braquial. Quitamos el bíceps braquial y acá bajo la fascia, vean cómo tenemos el nervio cutáneo antebraquial medial, que viene de C8 a T1. Vamos a quitar esta fascia y nos vamos a quedar, la fascia es la aponeurosis bicipital, acuérdense, y ya podemos ver muy bien las estructuras. Básicamente ya quitamos toda la pared anterior de la fosa cubital. Acá tenemos nuestros dos músculos que dividen a la fosa cubital, que tienen el borde lateral y el borde medial. El borde lateral, el brachiorradial, y el borde medial tenemos ahí al pronador redondo. Los quitamos, acá, perdón, quitamos al braquial, lo quitamos de la región del brazo y vean cómo ya está como quitado todo el suelo de la fosa cubital, ¿no? Acá importante, tenemos al nervio músculo cutáneo, que acuérdense que venía de inervar justamente al bíceps braquial y al córaco braquial, por ejemplo, ¿no? Y sigue descendiendo. Muy bien. Acá tenemos al nervio radial, que acuérdense que dijimos que el nervio radial tenía una rama posterior que se va a iterar hacia la parte posterior del antebrazo y una rama anterior, ¿no? Acá quitamos el pronador redondo y nos queda ahí también ya la vena, arteria y vena braquial, nervio mediano, y nos quedan ya como bien claros, ¿no? Y ya básicamente disecamos toda la fosa cubital. Perfecto. Acá otra imagen del Gray, donde se ve justamente esta fosa del codo, donde dijimos que pasan estas estructuras muy importantes, que es el tendón del bíceps, arteria braquial, nervio mediano, la vena braquial también, ¿no? Y esta imagen está muy bonita porque miren cómo nos va a dividir el antebrazo en un compartimiento anterior y un compartimiento posterior, divididos anteriormente por el tabique intermuscular lateral, básicamente, la membrana interósea, y pues básicamente eso, ¿no? Ahorita lo que vamos a estudiar son los músculos del compartimiento anterior, es decir, los flexores. Perfecto, entonces vamos con los músculos anteriores del antebrazo. Vamos allá. Vamos a darle un segundito a esto. Perfecto. Y miren,
Acá les hice un cuadrito donde se expone claramente cuáles son los músculos dependiendo de su plano, ¿no? Tenemos tres planos, el plano superficial, el intermedio y el profundo. Algo importante, estos músculos, que no, son casi todos flexores, nos van a ayudar a hacer flexión de la muñeca, flexión de los dedos y pronación. Son las tres funciones de este conjunto de músculos. Flexión de la muñeca, flexión de los dedos y pronación. Entonces, vamos al plano superficial. Tenemos 4 músculos en el plano superficial, en la región anterior del antebrazo, que es el flexor cubital del carpo, palmar largo, flexor radial del carpo, pronador redondo. A nivel del plano intermedio tenemos al flexor superficial de los dedos, y a nivel profundo tenemos al flexor profundo de los dedos, flexor largo del pulgar y pronador cuadrado. Acá les puse unas imágenes para que se los aprendan como bien topográficamente. Vamos a empezar con el flexor cubital del carpo, que es definitivamente el músculo de la región del antebrazo más medial. De hecho, si lo vemos, ahorita lo van a checar, pero si lo vemos en una vista bien antero-posterior, apenas se alcanza a ver este músculo, porque está bien medial, ¿no? Entonces, véanlo. Ahí está. Entonces, vamos primero a localizarlos como topográficamente y ahorita vamos a ver dónde se originan, dónde se insertan, quién los inerva y quién los irriga. Pero vamos paso a paso. Primero, esta localización como topográfica. Acá tenemos al flexor cubital del carpo. Ya les decía que si lo vemos bien anteroposterior, apenas se alcanza a ver, ¿no? Luego tenemos al palmar largo. Véanlo, ahí está como más hacia el lateral en comparación con el flexor cubital del carpo. Después tenemos acá el flexor radial del carpo. Después al pronador redondo, mucho más cortito, y con eso terminamos básicamente el plano superficial. Vamos a regresarlo rapidísimo, miren, los quitamos todos y básicamente queda al descubierto el músculo del plano intermedio, que es el flexor superficial de los dedos. Lo quitamos y nos queda ahora sí el plano profundo, que de inicio acá tenemos al flexor profundo de los dedos, que está más profundo que el flexor superficial de los dedos, obviamente. Tenemos al flexor largo del pulgar y para terminar, el pronador cuadrado. Bien fácil, ¿ya vieron? Entonces acá vamos a regresar ahora desde profundo a superficial. Pronador cuadrado, flexor largo del pulgar, flexor profundo de los dedos, flexor superficial de los dedos, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo, que acuérdense que es bien medial. Flexor cubital del carpo, palmar largo, flexor radial del carpo, pronador redondo, flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos, flexor largo del pulgar y pronador cuadrado. Ya saben, anatomía de los músculos del antebrazo, ¿no? Anteriores del antebrazo. Perfecto. Vamos a ver las características de cada uno de estos músculos, partiendo otra vez del plano más superficial. Y acá tenemos justamente primero al flexor cubital del carpo, características, dijimos que es el más medial de todos estos músculos, algo que es bien importante que no se les puede olvidar. Es el único músculo que está inervado completamente por el nervio cubital, que viene desde C7, C8 y T1. Es el único músculo de los flexores del antebrazo que está inervado completamente por el nervio cubital. El flexor común profundo de los dedos tiene la mitad inervada por el nervio cubital, pero este es el único músculo que está completamente inervado por el nervio cubital. Entonces, bueno, ¿cuáles son sus orígenes? Acuérdense que el origen es justamente la sección del músculo, la cabeza del músculo que no se mueve, a diferencia de la inserción, que es la que sí se mueve cuando se contrae, ¿no? ¿Cuál es su origen? Tenemos un origen a nivel del olecranon, en el borde posterior del cúbito, el epicóndilo medial del húmero. Son sus tres orígenes, ¿no? Y acá los podemos ver otra vez. Vean, región del olecranon, borde posterior del cúbito y el epicóndilo medial del húmero. Perfecto, vamos con las inserciones. Tenemos en realidad 3 inserciones marcadas. En realidad se inserta en el pisiforme, ¿no? Que está acá en el hueso más chiquito del pisiforme, ahí en el hueso, los huesos del carpo. Y a través de tendones se une justamente también al ganchoso y a la base del quinto metacarpiano, ¿no? Su irrigación viene por la arteria braquial. Acuérdense que la arteria braquial pues es una rama, perdón, viene de la arteria cubital, perdón, que es una rama de la arteria braquial, perdón. Y bueno, vamos a finalizar este músculo con la inervación que dijimos que es del nervio cubital, el nervio cubital, ¿no? Que acuérdense que pasa acá a nivel del canal del tubérculo medial del húmero, que acuérdense que es esta región donde siempre que te pegas con tu escritorio y se te acalambran los deditos, ¿no? Sobre todo el medio, el anular y el meñique. Perfectísimo. Ya tenemos al flexor cubital del carpo, acuérdense, es el más medial. Perfecto. Vamos con el palmar largo. Origen,
se origina en el epicóndilo medial del húmero. Antes a estos músculos que se originan a nivel del epicóndilo medial del húmero se les conocía como epitrocleares, que están arriba de la tróclea, ¿no? Son estos cuatro que vamos. Primero el flexor cubital del carpo, ahora vamos con el palmar largo. Se origina, dijimos, en el epicóndilo medial del húmero y se inserta a nivel de la aponeurosis palmar de la mano. Acá se ve muy bien. Irrigación, arteria cubital, que es una rama de la arteria braquial, inervación a través del mediano. Acuérdense, el flexor cubital del carpo es el único que se inerva completamente por el nervio, el nervio radial, dijimos, ¿no? Perdón, el nervio cubital. Y dijimos que este entonces viene inervado por el mediano, que viene de C6, C7 y C8. Listo. Vamos con el flexor radial del carpo. Tuvimos primero el flexor cubital del carpo porque está a nivel del cúbito y ahora con el radial porque se va a ir hacia el radio, ¿no? Entonces también es como epitroclear porque también tiene origen en el epicóndilo medial del húmero. Su inserción es en la base del segundo y tercer metacarpianos, acá lo pueden ver súper bien. Su irrigación también arteria cubital, que es una rama de la arteria braquial, y su inervación, como todos en esta sección, el nervio mediano es quien inerva, que ve sobre todo las ramas de C6, ¿no? Muy bien, vamos con el pronador redondo, acá lo pueden ver claramente, su origen es en el epicóndilo medial del húmero y también en la cresta supracondilia adyacente, arribita del cóndilo, ¿no? También en la cabeza cubital y la zona medial de la apófisis coronoides. Entonces ahí está su origen. Su inserción a nivel de la rugosidad en la superficie lateral de la mitad del cuerpo del radio. Y acá lo pueden ver súper bien. La verdad es que más que ponerle atención a la descripción, me gusta más que lo relacionen con la imagen, ¿no? Acá se puede ver súper bien. Dos orígenes, una inserción. Muy bien. En rojito, los puntitos rojos son los orígenes, el azul es la inserción. Irrigación arteria cubital, inervación del nervio mediano. Perfecto, ahí está el nervio. Muy bien, acá normalmente les daría 10 minutos, pero bueno, acá en el medio digital no aplica. Entonces, plano intermedio. Vámonos al plano intermedio. Dijimos que en el plano intermedio solamente tenemos un músculo, que es un músculo bien grande, bien carnoso, que acá pueden ver sus tres orígenes. Tiene un origen a nivel de la cabeza húmero cubital, en el epicóndilo medial del húmero y borde adyacente de la apófisis coronoides, y la cabeza radial en la línea oblicua del radio, ¿no? Acá lo podemos ver ya a nivel del radio. Esta es su tercera cabeza, más bien su tercer origen, perdón, y su inserción se inserta justamente en las superficies palmares de las falanges medias del índice, desde el índice, aquí está, al meñique. Ahí se ve muy bien. Vean cómo la inserción de este músculo del superficial de los dedos va bien, bien distal, ¿no? Su irrigación, arteria cubital, que es rama de la braquial, y la inervación viene también del nervio mediano. Perfecto. Vean, acá se ve muy bonito justamente las inserciones a nivel de las bases de las falanges medias. También se le conoce como falangina, ¿no? Acuérdense que le dicen también falange, falangina y falangeta. Porque bueno, falanges medias está bien. Listo. Vamos con el plano profundo. Y en el plano profundo tenemos primero al flexor profundo de los dedos. Ya lo habíamos visto, ¿no? Aquí está el flexor profundo de los dedos. Origen, superficies anterior y medial del cúbito, mitad medial de la membrana interósea también. Pueden, déjenme ver, no tenía más fotitos, perdón. Regresamos, listo. ¿Cuáles son sus inserciones? Las superficies palmares, la región de la palma, de falanges distales, de índice hasta el meñique. Entonces vean cómo este todavía se inserta más distal que el flexor superficial de los dedos, que estaba en las falanges intermedias. Este está en las falanges distales. Y ahí se ven muy bien las inserciones, ¿no? Irrigación, lo mismo, arteria cubital, que acá es importante que en realidad quien lo irriga es la arteria interósea braquial, que es una rama de la arteria cubital que viene de la arteria braquial. Inervación, esta es la excepción que les había platicado. Se inerva la mitad lateral por el nervio mediano y la mitad medial por el cubital. Entonces, los únicos músculos que llegan a inervarse en la región anterior del antebrazo por el nervio cubital son justamente el flexor cubital del carpo
y la mitad del flexor profundo de los dedos. Perfecto. Acá está justamente la inervación, ¿no? Muy bien, vamos con el flexor largo del pulgar. Acá lo podemos ver, muy bonito, tanto su origen como su inserción. Origen en la superficie anterior del radio y mitad medial de la membrana interósea. La inserción, superficie palmar de la base de la falange distal del pulgar, ¿no? Entonces el flexor largo del pulgar se parece mucho al flexor profundo de los dedos, porque se inserta también hasta la falange distal, ¿no? Va a ser la misma función, pero a nivel del pulgar. Muy bien. Irrigación, la arteria cubital, que es rama de la braquial, y la inervación completamente por el mediano. Muy bien. El mediano tiene una ramita, que es la ramita interósea anterior, que es la que verdaderamente le va a dar la inervación a este músculo, pero es una rama del mediano, ¿no? Entonces, acuérdense, todos son inervados por el mediano, excepto el flexor cubital de el carpo, sí, el flexor cubital del carpo, y dijimos también que el flexor profundo de los dedos, ¿no? Muy bien. Perfecto, acá las imágenes para que recuerden bien. Y vamos a terminar con el pronador cuadrado, que es de este conjunto de músculos del plano profundo, ¿no? Como su nombre lo dice, el pronador cuadrado, tanto el pronador cuadrado como el pronador redondo, nos van a ayudar justamente a pronar la mano, ¿no? Acuérdense. Entonces, el origen, la cresta lineal de la superficie anterior distal del cúbito, y se inserta bien al ladito en el radio, superficie anterior distal del radio. Su irrigación está dada por la arteria interósea braquial, que es una rama de la arteria cubital, una rama de la braquial, y acá lo pueden ver, véanlo. Ahí está la ramita, que al final se va a conectar con el arco profundo de la palma, ¿no? De la palma de la mano. Y la inervación va a estar dada por el nervio mediano también, gracias a su ramificación interósea anterior, que viene de C7, C8. Y aquí está el nervio, ¿no? Pero es una rama del mediano. Perfecto. Entonces, acá tenemos otra vez acá el pronador cuadrado. Y listo, vamos a darle un repaso otra vez para que esto lo practiquen. O sea, es bien importante que ubiquen topográficamente dónde están estos músculos. Y vamos a empezar desde lo profundo. ¿Cuál dijimos que era este? El pronador cuadrado. Flexor largo del pulgar, flexor profundo de los dedos, flexor superficial de los dedos, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo, que dijimos que era el más medial. Esta es una extremidad derecha. Perfecto. Algo para tener como un apunte de importancia, ya con la parte más distal del antebrazo. Vean, es muy importante que podamos sentir justamente el tendón del flexor radial del carpo, que está bien hacia lateral. Al ladito de este tendón, que todos, yo creo que si ahorita hacen el ejercicio, tóquenlo, lo pueden sentir, está bien superficial, es probablemente el tendón que más se siente a nivel anterior, ya llegando a la muñeca. Y es que es importante porque hace ratito les decía, lateral a este tendón pasa una arteria bien importante, que es la arteria radial. Y en este canal que se forma entre el tendón del flexor y la arteria radial, pueden sentir muy bien el pulso. Entonces, cuando quieren tomar una gasometría, justamente primero toman justamente el pulso en la arteria radial para sentirla, y entonces es que pueden ya hacer la punción muy a 45 grados. Acuérdense del video que vimos al inicio. Hay una técnica que se debe seguir, pero bueno, es importante que tomen en cuenta, hablando de músculos del antebrazo, que la arteria radial está bien lateral del tendón del flexor radial del carpo. Del otro lado, pues tenemos justamente al tendón del flexor cubital del carpo, y bien medial al tendón nos va a estar pasando justamente la arteria cubital. De un lado la arteria radial, de otro lado la arteria cubital, ¿no? Perfecto. Y ahí está. Muy bien. Aquí está el arco palmar superficial, donde se van a anastomosar, y hasta arriba tenemos la rama superficial del nervio radial, que ya va lateral justamente a la arteria radial, como lo pueden ver, y está como por debajo del tendón del braquiorradial, ¿no? Que acá está seccionado. Perfecto. Vamos con una evaluación bien rápida. Vamos a ver qué tal aprendieron en esta sesión. Y viene, primero, nombre del músculo presentado. ¿Cuál es? Perfecto. Desde luego que el pronador cuadrado, ¿no? ¿Qué nervio inerva a este músculo? Acuérdense, este está muy fácil. Nervio mediano.
casi todos son inervados por el nervio mediano y sus ramas, ¿no? Nombre del músculo presentado acá. ¿Cuál es? Es el más medial. Flexor cubital del carpo, ¿no? Pregunta que les tenía que hacer. ¿Qué nervio inerva a este músculo? Desde luego que el nervio cubital, el único que es completamente inervado por este nervio, ¿no? Muy bien. ¿Qué músculos forman los bordes de la fosa cubital, ¿no? El borde lateral y el borde medial. Díganme cuáles son. La respuesta, desde luego que el braquio radial y el pronador redondo. El borde medial del braquio radial forma la pared lateral de la fosa y el borde lateral de la pared medial de la fosa está formado por el pronador redondo. Muy bien. ¿Qué estructuras pasan por la fosa cubital? ¿Qué habíamos dicho? Cuéntenme, a ver, vean las opciones. La opción correcta es la B, arteria cefálica, vena cefálica y nervio mediano. Perfecto. 7. ¿Qué músculos se inervan tanto por el nervio mediano como el nervio cubital? Que en realidad es ¿qué músculo? ¿Qué músculo se inerva por ambos? La verdad es que, bueno, acá mismo está señalado. La respuesta correcta es el músculo flexor profundo de los dedos. No el superficial, el profundo. Acuérdense que la mitad se inerva por el cubital, la mitad por el mediano. Perfecto. 8. ¿Qué músculo se inserta en la aponeurosis palmar? Acá está muy, muy bonito cómo se ve en azul, ¿no? ¿Dónde se inserta? Se inserta, dijimos entonces, en la aponeurosis palmar. La respuesta correcta es el palmar largo. Muy bien. ¿En qué arteria se coloca el estetoscopio para tomar la presión arterial? Justamente lo que les estaba platicando hace ratito. La respuesta correcta, desde luego, es la arteria braquial. Muy bien, la arteria braquial que pasa por la fosa cubital. Y la última pregunta, chicos. Para tomar el pulso en la arteria radial, ¿en qué tendón se toma como referencia? Es la pregunta. Recuerden, ¿cuál era? La respuesta correcta es el tendón radial del carpo, ¿no? El tendón del flexor radial del carpo. La respuesta es la A. Perfecto. Acá les dejo una frasecita para que no se desanimen con la anatomía. La suerte es un complemento de los que nunca pierden la sonrisa. Bueno, pues acá dejo el Instagram. Cuídense mucho y acá estaremos subiendo más videos de las sesiones de anatomía que estamos teniendo acá 2 veces por semana en la Ciudad de México con la Escuela Médico Militar. Un abrazo, yo soy el doctor Uri Cruz. Cuídense.